instancia de poder compartir junto a todos ustedes y a todas ustedes este tema que es tan relevante y que hoy día, en el contexto de pandemia, surge con mayor fuerza, y que es hablar de la humanización del cuidado en enfermería. Y lo primero que traigo para compartir con ustedes es partir de la definición de lo que es enfermería, para que desde este punto comencemos nuestra reflexión acerca de esta temática. Enfermería es una profesión, y es una profesión donde su esencia, su centro, es el cuidado de las personas, ya sea que éstas estén sanas, y aquí entra todo lo que tiene que ver con la promoción y la prevención en salud, o bien personas que padecen o están cursando un proceso de enfermedad. Y a su vez, esta profesión se basa en una relación de ayuda con todos los sujetos o personas que están a su cuidado, por lo tanto con las personas mismas, con su familia y con la comunidad. Por eso, esta profesión, a diferencia de otras, tiene en sus manos elementos que le permiten valorar a la persona en toda su integralidad y en todo su contexto. Y hablábamos aquí en esta definición de enfermería de lo que era el cuidado. ¿Qué es el cuidado? El cuidado se define como un conjunto de acciones que están fundamentadas en la relación interpersonal. Entonces, esta parte de la definición es sumamente importante, porque el cuidado de enfermería se basa en esa relación, y una relación que está basada, fundamentada en cómo yo establezco estos lazos con la otra persona, con su familia, con su comunidad. Y también tiene incidencia el dominio técnico-científico. Aquí está todo lo que tiene que ver con nuestro conocimiento, orientado a comprender al otro en el entorno en que se desenvuelve. Junto con estas definiciones de enfermería y de cuidado, yo he traído acá otra definición importante que tiene que ver con la gestión del cuidado y con lo que establece las leyes chilenas, el Código Sanitario chileno. Este define la gestión del cuidado como la aplicación de un juicio profesional crítico en la planificación, en la organización, motivación y control de la provisión de los cuidados oportunos, seguros e integrales que aseguren la continuidad de la atención y que se sustenten en políticas y lineamientos estratégicos de la institución. Esta definición es sumamente importante porque pone el quehacer de enfermería en un plano relevante dentro del sistema de salud chileno. Y hay términos que son bien profundos, que nos hablan sobre el control, sobre que estos cuidados deben ser oportunos, seguros e integrales, conceptos que manejamos muy bien nosotras las enfermeras y los enfermeros. Por lo tanto, frente a esta definición que yo les he comentado y que estoy segura que ustedes la manejan muy bien, esta definición de enfermería, esta definición del cuidado y de la gestión del cuidado, entonces, ¿por qué tenemos que hablar de humanización del cuidado de enfermería? Y aquí surge un dilema que a veces yo lo he escuchado en otras presentaciones, en que hay personas que no les gusta que se hable de humanización en enfermería. Y yo les encuentro toda la razón, porque si empezamos a analizar la definición de enfermería, de cuidado, gestión del cuidado, nos damos cuenta que en sus descripciones se está hablando efectivamente de humanización, porque un cuidado humanizado, es decir, que se basa en el ser humano, se basa en esa relación interpersonal, en que ese cuidado debe ser integral, basado en las reales necesidades que tiene la persona, en conjunto con su familia, en el cual también se consideran aspectos de la comunidad o donde está inserto socialmente y culturalmente esa persona. Por lo tanto, ¿por qué hablar de humanización del cuidado de enfermería si en el fondo esto sería una redundancia? Pero lamentablemente hemos llegado a la conceptualización de este término porque en la práctica nos hemos dado cuenta que surgen situaciones, algunas propias del quehacer de enfermería, otras que, como han presentado acá los expositores, la expositora anterior, vienen del sistema de salud propiamente tal, de un sistema que tiene falencia y que generan esta deshumanización. Es decir, hay un contexto que ha hecho en los últimos años que se hable
de la humanización del cuidado en enfermería y obviamente también de la humanización de la atención en salud, que va más allá de nuestro quehacer como enfermeras y enfermeros. Entonces el contexto es porque vivimos en sociedades, en general en los países occidentales y en América Latina, en que nos vemos sumidos en sociedades que en general, no me gusta mucho generalizar, pero voy a ocupar el término, somos muy individualistas, pensamos mucho en nosotros y nos olvidamos de pensar un poco en lo que le sucede al resto. Y esas características sociales, claro que van influyendo en las microsociedades, y una microsociedad es lo que ocurre dentro de un sistema de salud. Por otro lado, traigo esta foto que ocurre, ¿no es cierto?, en tiempos pandémicos, la familia está reunida, pero estamos tan cerca, pero estamos tan distantes. Porque acá vemos la fotografía en que el papá a lo mejor está conectado con su trabajo, la mamá, no sé, viendo algo ahí, el niño está con los audífonos, la niña viendo la tablet. Entonces, ¿qué comunicación se establece en la familia? Y estas características que vemos en esta macro sociedad se replican en nuestra micro sociedad, que es salud. Entonces hay un contexto social. Luego, antes de la pandemia, veíamos en nuestros hospitales en América Latina situaciones como esta, en que hay un sistema que tiene determinadas falencias que hacen que los ambientes hospitalarios tampoco sean humanizados ni con los usuarios, ni tampoco con el propio personal de salud. Entonces también aquí hay un contexto en lo que yo he denominado esta microsociedad, que es el sistema de salud. Entonces ciertas características que vemos en la sociedad en general se replican o están presentes dentro de nuestros sistemas de salud. Y hoy en pandemia esto se vuelve más crudo, porque se van sumando otros factores. Como yo les mencioné, hay factores que son propios y que están en nuestras manos poder cambiarlos, pero hay otros que vienen de este sistema. Entonces vemos también que incide en esto el aumento abrupto de las necesidades de la población y que esto repercute en una sobrecarga al trabajo de enfermeras y enfermeros, con las consecuencias que esto conlleva. Entonces acá se enfrentan dos caras de una misma realidad. ¿Cuáles son esas dos caras de la realidad? Uno es la experiencia de estar enfermo. Uno es la realidad que enfrentan nuestros usuarios de los sistemas de salud, en el cual para ellos cursar por un proceso de enfermedad no es nada fácil. Y esto conlleva a una enfermedad no tan solo física o biológica, sino también a una enfermedad del alma, espiritual, y que afecta no solo a la persona que tiene un diagnóstico determinado, sino que afecta también a la persona que lo acompaña. Una enfermedad no es la enfermedad del individuo solo, sino es la enfermedad que afecta también a las personas que rodean a este ser humano que cursa con esa enfermedad. Estar enfermo implica sí o sí vulnerabilidad para el que sufre este proceso. Y hoy en día, en tiempos de pandemia, esto es más duro aún, porque muchos de estos enfermos tienen que vivir este proceso apartado de sus familias, lo cual genera una experiencia de enfermedad aún más dura y dolorosa para nuestros pacientes. Por otro lado, la otra cara de la moneda es la experiencia de las enfermeras y los enfermeros, y del resto también, ¿no es cierto?, del personal de salud, pero como yo soy enfermera, me voy a centrar acá en nosotras, en el trabajo de enfermería. Y que hay una realidad que hoy en día es mucho más fuerte que antes. ¿Por qué? Por la sobredemanda del sistema de salud, que ha implicado en muchos de nuestros países una sobrecarga laboral, dentro de otros factores, pero una sobrecarga que ha generado estrés laboral, que ha generado agotamiento, y esto se traduce en la presencia de burnout en nuestras enfermeras y en nuestros enfermeros. Y si vamos más allá, vemos que el burnout puede generar también alteraciones en la forma en que se entrega el cuidado a nuestros pacientes. Y esta realidad tan dura afecta no tan solo la vida profesional de enfermeras y enfermeros, sino que también esto repercute en su vida personal, porque el ser humano es uno solo, no puede fraccionarse. Así como nosotras no debemos fraccionar a nuestros pacientes, tampoco nosotras nos podemos fraccionar. Por lo tanto, las vivencias que experimentamos en nuestro lugar de trabajo, y que muchas de ellas pueden ser muy fuertes,
nos afectan también en nuestra vida personal, repercuten en nuestra vida personal. Y a la inversa también esto sucede. Entonces estas son las dos caras de la moneda que se enfrentan en esta realidad, o más que enfrentarse, conviven en esta realidad que hoy en día, en tiempos de pandemia, es tan fuerte. Entonces, según la literatura, hay varios factores que inciden en la humanización, o si lo vemos en inversa, en la deshumanización del cuidado. ¿Qué factores? ¿O qué factores son importantes considerar? Uno, la vulnerabilidad del usuario, porque los usuarios que necesitan asistencia de salud en nuestros sistemas de salud público, la gran mayoría de ellos son personas que están en un contexto de vulnerabilidad. En primer lugar, por el hecho de estar enfermo, ya el ser humano es vulnerable, pero si a esto le sumamos que es una persona, un adulto mayor, o una persona, una mujer embarazada, o personas que son del estrato socioeconómico más bajo, aumenta esa vulnerabilidad. Por lo tanto, son personas con las cuales nosotros deberíamos tener mayor consideración en la entrega de cuidado. También hay otros estudios e investigaciones que hablan que las personas, los usuarios, refieren un distanciamiento con enfermeras y enfermeros, que muchas veces les cuesta identificarlos, que a veces ven a otros profesionales más presentes que a las mismas enfermeras o enfermeros. Otro factor que incide en la deshumanización de la atención en salud y del cuidado de enfermería es que en nuestros países latinoamericanos existe un paradigma biomédico predominante. Y este paradigma biomédico, dentro de varias características, tiene algunas que tributan o pueden llevar a esta deshumanización, como es la fragmentación del ser humano, de verlo más por partes que el todo, su integralidad, y también con un sistema piramidal o jerárquico muy marcado, en que el usuario queda como en los últimos eslabones de esta cadena. También los avances de la tecnología, que si bien son muy importantes, muy relevantes para enfrentar enfermedades, pero también es el tema cómo los manejamos. Y tener muy claro, en este caso nosotras las enfermeras y los enfermeros, de que la tecnología es una ayuda para poder sacar adelante a nuestros pacientes, pero no son el paciente. Por lo tanto, recordar siempre que detrás de una máquina siempre hay un ser humano. No olvidar esa humanidad del que yo estoy cuidando, de la que yo estoy cuidando. Y que esto es una realidad para toda Latinoamérica. No es una realidad de un solo país, sino que está presente en la gran mayoría de nuestros países. Y eso es más o menos lo que yo les mencionaba. Las tecnologías, el desequilibrio que existe a veces en la demanda relacionada con la gestión versus el cuidado directo del paciente y la fragmentación del ser humano. Y acá les quiero compartir algunas cosas que nacen de una investigación que yo realicé ya hace 2 años atrás, que tiene que ver con la parte cualitativa, en el cual se les consultó, se les preguntó a las enfermeras y enfermeros de unidades críticas cómo veían ellos el cuidado, cómo experimentaban el cuidado humanizado, cómo estaban ellos o cómo se relacionaban con sus pacientes y las familias de sus pacientes. No son las preguntas específicas, pero a eso apuntaba la investigación. Y acá saqué 4 frases que son las que a mí personalmente como investigadora me impactaron mucho, porque estábamos hablando del cuidado de seres humanos. Entonces, y salieron en más de una entrevista. Y una de esas frases era que estoy mecanizado. Entonces, como el trabajo rutinario en unidades de alta demanda a veces llevan a nuestras enfermeras o enfermeros a mecanizarse con lo que tienen que hacer y a veces se olvidan de que ahí hay un ser humano, una persona. También otra de estas frases tenía relación con el no tengo tiempo. Y esto a mí me preocupa mucho porque esto, como les mencionaba, fue previo a la pandemia. Entonces, ¿qué sucede hoy día? Me pregunto yo con la pandemia. Si antes no tenían tiempo nuestras enfermeras y enfermeros, ¿qué pasa el día de hoy? Carga laboral. Muchos de ellos decían que tengo mucha carga laboral, estoy sobrepasado, estoy sobrepasada. También me surge lo mismo, si estas son... Y esto es muy potente. Me olvido que son personas.
recuerdo bien que la frase era: a veces me olvido que son personas. Entonces, llegar a pronunciar esto, es que a veces me olvido que con los que yo trabajo son personas, son seres humanos, es una frase muy potente que a mí, por lo menos como investigadora, me llevaba a reflexionar y decir: ¿qué está pasando? O sea, algo está pasando en nuestros sistemas de salud y con nuestras enfermeras y enfermeros en unidades críticas que llegan a este punto. Entonces, algo tenemos que hacernos cargo de esta realidad como enfermeras y enfermeros. Y acá traje un fragmento de la realidad de Colombia, de don Carlos Rodríguez, de un texto que es Humanización de la atención en salud y de acreditación. Y me gustó mucho, si bien lo revisé hace tiempo atrás, de, eh, de una ponencia que presentó mi colega Oscar González hace tiempo atrás, y me gustó mucho y lo guardé esta frase de él. Porque menciona que la deshumanización creciente no es únicamente el resultado de las dificultades de comunicación o del ritual tecnológico, porque a veces en la literatura se ve muchas veces de que se hace una relación estrecha entre la deshumanización de la atención en salud con el avance o el uso de las tecnologías. Y aquí me gusta mucho eso, que él refiere a que esto no es solo producto de estos factores, sino que las propias instituciones de salud contribuyen desde su estructura y desde sus procesos a la pérdida del contacto entre los seres humanos. A veces los edificios en los que se atiende la salud carecen de comodidades y su estructura son hostiles y poco sensibles a las necesidades del usuario. Con mucha frecuencia se transgrede la intimidad y la privacidad, y a veces las áreas de trabajo son ruidosas e impiden el reposo de los enfermos. Además, las instituciones también pueden expresar signos de deshumanización hacia sus propios colaboradores. Y esto lo destaco, imponiendo condiciones de trabajo poco dignas, vulnerando sus derechos o limitando sus posibilidades de desarrollo. Y me gusta el análisis que hace acá este profesional, porque pone un foco en otro punto que es sumamente relevante y a donde yo los quiero llevar también en esta reflexión y en esta presentación. Es que en la entrega, si nosotros hablamos desde la perspectiva de enfermería, en la entrega de cuidados humanizados, primero tenemos que ser humanizados y humanizadas con nuestras propias enfermeras en el contexto que estamos viviendo actualmente. Porque para poder cuidar bien, tenemos que estar bien. Y eso significa que las condiciones laborales en las que se desenvuelven nuestras enfermeras y enfermeros deben ser dignas. Se deben respetar sus derechos laborales y deben existir posibilidades para que ellas y ellos se desarrollen. De no ser así, vamos a tener profesionales de enfermería frustrados, agotados, cansados y desarrollando alteraciones de salud mental serias, que lamentablemente en Chile hemos visto ahora con mucha tristeza dos situaciones muy críticas de suicidios de colegas, que nos entristece profundamente, pero nos habla de estas problemáticas de salud mental que existen derivados de todos estos factores que les acabo de mencionar. Entonces acá les traigo una noticia que esto fue a principios del año pasado, cuando un diario venezolano hacía una alerta de lo que pasaba en América Latina en general. América Latina tiene bajas sus defensas ante la pandemia. Congestión en los hospitales públicos frecuente en América Latina, aún sin que se presenten epidemias. Largas esperas y necesidad de recurrir al gasto de bolsillo para obtener asistencia médica es una constante en la región. Y esto, como les mencionaba, era una realidad previa. ¿Y qué ha pasado ahora? Si nosotros hacemos un análisis del año pasado, 2020, a lo que llevamos ahora, mayo de 2021, vemos que esto realmente ha ocurrido en nuestros países, en que se han visto sobrepasados en base a las necesidades de la población, y que esto ha repercutido muy fuerte en un gremio de profesionales que es el nuestro, el de las enfermeras y los enfermeros. Entonces, volviendo a esta investigación que yo les mencionaba, cuando me tocó realizar el análisis de la información recopilada, de la dimensión de deshumanización del cuidado surgen dos categorías: los factores que inciden en la deshumanización del cuidado y elementos que nos hablan del impacto negativo de la humanización del cuidado. Y me voy a quedar con la primera categoría, factores de deshumanización del cuidado,
porque salieron muchos factores, y estos factores les denominé factores externos a enfermería, y que en realidad tienen que ver con esto, con las políticas públicas y con las políticas de las instituciones de salud, que tributan de mala manera a que no se genere una atención en salud humanizada y un cuidado humanizado. Entonces salían varios elementos, y dentro de esos elementos está lo siguiente: jefaturas que no estaban comprometidas con la humanización de los cuidados, excesiva burocracia, normas que eran poco flexibles. Esto hacía alusión a que, por ejemplo, en Chile, yo creo que pasa también en otros países, tenemos hospitales que son hospitales ubicados en ciudades céntricas, pero reciben población rural o de lugares distantes. Entonces la norma dice de cierta hora a cierta hora ya no había visita médica, o sea, perdón, visita de familiares. Sin embargo, venía llegando la mamá o el esposo de un lugar lejano y decía, es que no alcancé a llegar antes, yo vengo de lejos, y la norma decía, no, si llegó pasado las 6 de la tarde no puede entrar. Entonces acá hablaban nuestras colegas enfermeras, enfermeros, que a veces esas normas poco flexibles no eran muy humanas con la atención o el cuidado que se le entregaba a los usuarios y a sus familias. También una ambigüedad en la postura institucional en relación a la humanización, en que a veces había discursos que hablaban de la humanización, pero en las prácticas no se visualizaba esto como tal. Y aquí destaqué en negro algunos, que son los que hoy día, en pandemia, son más relevantes aún, como la infraestructura. En muchos de nuestros hospitales en Chile han tenido que adaptar sus espacios. Entonces, esa infraestructura de estas nuevas unidades realmente logra satisfacer las necesidades de los usuarios, y son espacios físicos que son realmente dignos para nuestros usuarios y para el personal de salud que allí trabaja. Esa es una pregunta, no es una afirmación, yo me lo pregunto. Pero la infraestructura influye. Los déficits de recursos físicos también. Si se han generado tantas unidades nuevas para poder hacer frente a las demandas que ha generado esta pandemia, estamos aún en déficit de recursos físicos, en déficit de recurso humano o talento humano. ¿Cómo está el recurso de enfermería en nuestros hospitales? La tecnologización de la atención, el paradigma biomédico presente. Acá en Chile, la realidad de nosotros es que frente a las políticas de salud que se han implementado para la pandemia, la voz de enfermería hasta ahora no ha sido muy escuchada. Y de hecho en las noticias, cuando acá nosotros prendemos el televisor y vemos las noticias o revisamos las redes sociales, la opinión fuerte y que se toma en cuenta socialmente es la del colegio médico. Sin embargo, no es el mismo peso social, ni menos su incidencia en políticas públicas, lo que tiene, la incidencia que tiene el colegio de enfermeras y enfermeros, o la voz de enfermería en general. Y esto también está un poco dado por este paradigma biomédico que está muy presente y muy fuerte en mi país, y creo que también se comparte con el resto de América Latina. Sociedad individualista y la sobredemanda usuaria, que hoy día ya hemos visto que esto se ha desbordado en relación a las demandas por la pandemia. Pero también hay factores que son propios nuestros, que no puedo negar que los anteriores igual inciden, esto es como una cadena, pero son factores que nosotros como enfermeras y enfermeros tenemos que buscar estrategias para poder salir de aquí. Por ejemplo, la frustración. Esto lo encontré muy duro, muy fuerte, que muchas enfermeras y enfermeros manifestaran estar frustrados en sus lugares de trabajo. También esto está dado un poco por lo que mencionaba en esta descripción anteriormente, en que en los lugares de trabajo a veces falta la motivación, falta el reconocer el trabajo que hacen las enfermeras y los enfermeros, la escasez de tiempo, que eso hoy en día lo vemos muy palpable. Y destaqué otro punto que también está presente hoy día en la pandemia mucho más fuerte, que es la sobrecarga laboral. Pero también hay otros factores que es importante mencionarlo, como la debilidad en la formación de competencias psicoemocionales, lo que comentaba recientemente la expositora anterior, formar, capacitar en habilidades sociales, que son tan relevantes o incluso a veces más relevantes que las mismas competencias de tipo cognitivo. El distanciamiento que a veces hay con los usuarios, el trabajo administrativo que no se equilibra con el cuidado directo, despersonalización, falta de empatía en algunos casos, el cosificar al ser humano, parcialidad de la atención y también
falta de empoderamiento. Son los elementos factores que nacen de esta investigación y que hablan sobre factores que inciden en la deshumanización del cuidado, pero que son ya más propios de nosotras, de las enfermeras y enfermeros. Por lo tanto, ahondando en este tema, en qué pasa con la humanización en este tiempo de pandemia, la OPS y la OMS, en uno de sus documentos, establecía que para hacer frente a la pandemia del COVID-19, los países y las instituciones de salud deben disponer de la capacidad de responder con recursos humanos en cantidad, capacidad, destrezas adecuadas a las necesidades de la población de manera oportuna, pertinente, eficiente y eficaz. Y la gestión de los recursos humanos permitirá a los sistemas de salud responder de manera oportuna, mejorando los resultados de la atención, racionalizando el consumo de insumos y disminuyendo el estrés del personal. Pero ¿qué hemos visto hoy en día? Por lo menos la realidad en mi país es que hoy día faltan enfermeras y faltan enfermeros para dar respuesta a las necesidades de la población. Porque también hay que visualizar algo. Frente a este paradigma biomédico muy potente que existe en mi país, en Chile, se ha centrado mucho la atención en salud en lo que es dar la respuesta a la última etapa o a la etapa más crítica de la enfermedad, que si bien sabemos que es relevante y es muy importante, pero faltó poner énfasis en la prevención y la promoción. En las primeras etapas o en los primeros momentos en que se empieza a gestar la pandemia en mi país, faltó educar más a la población en relación a promoción y prevención. Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué pasa esto? Y me respondía, porque falta la visión de enfermería, porque nosotras como enfermeras y enfermeros tenemos esa visión que tiene que ver con la promoción y la prevención, y no centrarnos solo en la enfermedad. Pero bueno, esa fue la realidad y se presentaron problemáticas complejas en salud en relación a ese tema. Pero también está esto, la cantidad de profesionales, que sus destrezas sean adecuadas a la necesidad de la población. Entonces vemos acá en Chile que se han generado muchas unidades de cuidados intensivos, atención de paciente crítico, pero falta personal capacitado. Si bien se ha trabajado mucho en hacer capacitaciones rápidamente para poder entregar elementos a nuestras enfermeras y enfermeros, pero esto ha sido un estrés muy fuerte para nuestras colegas y nuestros colegas que trabajan en estas unidades. Colegas que estaban desempeñando funciones en unidades como urgencia y que tuvieron que pasar a unidades críticas. Entonces, implicaba mucho estudio en poco tiempo, con el estrés que eso conlleva. Entonces, esto nos ha dado una gran lección. Tenemos que estar preparados, porque, insisto, las enfermeras y enfermeros tienen que estar bien. Tiene que haber un sistema que sea humanizado con ellos, para que ellos y ellas puedan entregar un cuidado humanizado. En relación a esto, también traigo otro dato que es importante relacionado con este tema, que es el dato del ratio o la relación enfermeras por cada 1000 habitantes según la OCDE. La OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, establece que el ratio promedio ideal es de 8.8. Y acá les traje un esquema de países europeos en que más o menos la gran mayoría de los países están dentro de ese ratio o cercanos a ese ratio. España queda ahí un poquito más al debe. Pero tenemos países como Alemania, que tiene una relación de 13 enfermeras por cada 1000 habitantes, Irlanda 12.4, Reino Unido 8.2, Países Bajos 12.1. Esa es la realidad de Europa en general. Pero si me voy a la realidad latinoamericana, me da un poco de susto la realidad latinoamericana. Y ahí yo marqué con rojito mi país, Chile, que tiene un ratio de 2.7, con estadísticas que son muy recientes. Entonces eso habla de la realidad que estamos viviendo ahora, que nos faltan enfermeras y faltan enfermeros para hacer frente a esta crisis y que con la sobrecarga que tienen hoy día nuestras enfermeras y enfermeros, se hace cada vez más difícil entregar un cuidado que realmente tenga todas estas características de las que hemos mencionado. Entonces, busco y encuentro noticias relacionadas con esto que dice, las UCI necesitan entre 4.400 a 13.400 enfermeros para afrontar la pandemia. Y vemos que esta es una realidad que
me atrevo a decir que no sucede solo en Chile, sino que está presente en todos nuestros países de América Latina. Entonces acá me hace pensar en que tenemos que trabajar a nivel de nuestras universidades, de seguir formando enfermeras y de seguir generando programas específicos de especialidad, de postítulo, que le den herramientas a los enfermeros generalistas sobre ciertas áreas de especialización de enfermería para poder entregar cuidados más definidos y que se necesitan hoy en día frente a esta pandemia. Porque si no, se está generando lo que estamos viendo, que la deshumanización ya no es tan solo con los usuarios, sino que el sistema está siendo deshumanizado con nosotras mismas. Y vemos mucho agotamiento en el personal, mucha frustración, estrés laboral, burnout en los peores casos, y eso evidentemente, y así lo dicen las investigaciones, repercute en la calidad del cuidado entregado. Entonces, hoy en día, en tiempos de pandemia, tenemos que preocuparnos de nuestras enfermeras y enfermeros para así poder llegar de buena manera a entregar un cuidado a nuestra población. Pero aún así, en estas condiciones tan difíciles que nos ha tocado enfrentar como enfermeras y enfermeros, vemos acciones que nacen de nuestras enfermeras y enfermeros y que son muy humanas. Y que también a mí me emociona leer este tipo de noticias, porque digo, bueno, frente a esta realidad tan dura que están viviendo nuestras enfermeras y enfermeros, y aún así siguen entregando enfermería con tanto amor, con tanta dedicación o tanta vocación. Y se cumplen estas acciones, lo que dice Watson, hacer una cosa más humana, menos cruel, menos dura para hombres y para mujeres. Menos dura porque esta enfermedad es terrible, es difícil, es fuerte para quienes la experimentan. Pero estas enfermeras generan actos que hacen que esto no sea tan duro para las familias que lo enfrentan. Y acá traigo un texto que es de una iniciativa del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, acá en mi país, y les leo lo siguiente. Ruby Bustamante, enfermera que trabaja hace 25 años en una unidad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y quien hasta antes de la pandemia era encargada de la clínica de caídas y fracturas, es hoy parte del equipo de trabajo que no tardó mucho en reenfocar el camino andado en el tema de humanización, ahora concentrándose en dar apoyo a los pacientes COVID-19 bajo la premisa de que este aspecto es tan importante como médico. Cuando la autoridad sanitaria decretó la suspensión de visitas, empezamos a vislumbrar que la familia era demasiado importante como para dejarla fuera del proceso de recuperación de los pacientes. Y en abril comenzamos a elaborar este programa de comunicación. Ahí nos redistribuimos y asignamos roles para favorecer esa comunicación, cuenta Bustamante, quien asegura que el contacto con los seres queridos aumenta el ánimo de los pacientes, baja la ansiedad y en las personas mayores previene el delirio o ayuda a mejorar. Entonces, qué bello y qué profesional a la vez son estas acciones. Y hablan de la importancia y la relevancia de nuestro rol en los sistemas de salud, de cómo generamos estas iniciativas para visualizar la humanización del cuidado, a pesar de las condiciones duras que nos toca vivir. Entonces acá es un pequeño collage de cómo las enfermeras siguen manteniendo viva esta esencia del cuidado de enfermería, de la relación con el ser humano. Entonces vemos esa enfermera, esa fotografía tan linda en que le sujeta la cabeza a su paciente, está cercana, o cuando está dando contención a un familiar que seguramente tiene que ya despedirse de su ser querido, el hecho de tomar la mano, o esta otra iniciativa donde las enfermeras le llevan a sus pacientes fotos o cartas de sus seres queridos para mantener el vínculo. Son acciones de nuestras colegas y que van a humanizar o van dirigidas a humanizar la atención en salud. Por lo tanto, se genera un cambio de paradigma en el que han influido nuestras colegas, nosotros, las enfermeras, en que se pasa de esa fragmentación del ser humano a considerarlo como un ser integral, con necesidades que no nacen tan solo de este cuerpo físico, sino también de su mente, de su espíritu. Por lo tanto, voy terminando la presentación con estas reflexiones, que el humanizar en salud significa o implica el transgredir es que siempre lo hemos hecho así.
Y traigo el ejemplo que si bien él es médico, pero habla muy claramente de esa transgresión, de que cuando él comienza a ejercer como médico y a poner en práctica sus ideales, le costó mucho, porque muchos le decían que esto no se hace así, nosotros lo hemos hecho muchas veces de esta otra manera, y él transgredió la forma en que se venían haciendo ciertas cosas en salud, pero para fomentar la relación interpersonal y para relevar que en el proceso de recuperación y sanación es muy importante también nuestra salud mental y nuestra salud espiritual. Por lo tanto, recordar que no hay cuidado de enfermería si primero no se da una condición de relación humana con el enfermo, la enferma y con su familia, y que no hay necesidad de emprender enormes proyectos para sembrar buenas semillas, sino que los actos más pequeños pueden significar mucho para otra persona. Y creo que eso lo tenemos absolutamente claro nosotras las enfermeras y los enfermeros en el trabajo que nosotras desempeñamos. Muchas gracias. Y ese es mi correo de contacto. Si alguien necesita hacer alguna consulta o entrar en comunicación conmigo, no existe ningún problema. Yo reviso todos los correos y doy respuesta a todos los correos. Muchas gracias. Profesora Angélica, muchas gracias por esta reflexión a la que nos invita y que generó varias preguntas en el chat de nuestro